El tema que vamos a tratar, y como ya la mayoría de nosotros hemos escuchado anteriormente, el Padre quiere que nosotros hagamos lo que a Él le gusta, lo que a Él demanda. No tanto lo que yo pueda pensar que es correcto, sino lo que realmente el Padre dice que es correcto o que se es correcto. Y hay un pasaje muy interesante que a veces no pensamos o no lo meditamos, y es el que se encuentra en las Escrituras Nazarenas, en lo que es el libro de Johanán o Juan, capítulo 17. Johanán o Juan, capítulo 17. Y vamos a leer lo que es el verso 1 en adelante. Y estas son palabras del maestro. Y dice de esta manera: terminadas estas palabras, Yehoshua levantó la vista al cielo y dijo, o sea, el que se conoce en Occidente como Jesús está dando este discurso y está expresando estas palabras. Él dice: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Pues le has dado autoridad, o sea, poder, sobre toda persona para que les dé vida eterna a todos los que les has dado. Noten algo bien interesante. Él está diciendo de que el Padre le ha dado a Yeshua la autoridad o el poder de dar vida eterna a aquellos que hacen parte de su discipulado, de sus discípulos, de sus estudiantes. Pero mire cómo es que él confirma en qué consiste la vida eterna. Y dice en el verso 3, y de esto depende o consiste la vida eterna. ¿En qué consiste la vida eterna? El mismo Yeshua lo va a decir. Él dice, que te conozcan a ti como el único Dios, Elohim, verdadero, y a Yeshua como el Mesías que tú has enviado. O sea, es un proceso de conocer. Yo no puedo decir que yo amo a Dios si yo no empiezo a conocerlo. Yo no puedo decir que amo a Yeshua o a Jesús si yo no empiezo a conocerlo. O sea, es una falsedad, aun cuando tenga la mejor intención, decir que yo amo a alguien cuando yo no lo conozco o yo no la conozco. Yo tengo que conocer tanto al que yo digo que amo, para yo poder decir, tengo una relación realmente con esa persona. Porque si no, entonces yo no puedo decir que la amo. Y Yeshua nos está haciendo o nos está recordando de que si yo quiero realmente participar de esa vida eterna, yo tengo que conocerlo a él y a su padre. Pero yo, ¿cómo conozco a Yeshua y cómo yo conozco a su padre? A través de su palabra. Eso lo hemos venido estudiando desde principio a fin. No hay otra forma de conocer o tener una relación con el Padre y el Hijo si no es a través de su palabra. De hecho, sabemos nosotros que la oración es importante para tener una buena relación, pero la oración vendría a ser solamente una parte de lo que es la comunicación. La oración es solamente la capacidad que yo tengo para expresar mis ideas a alguien, pero yo también tengo que estar dispuesto a escuchar, porque si yo nada más hablo, que es lo que es la oración, si yo nada más hablo y no dejo hablar a la otra persona, ¿es una relación? No es una relación. De hecho, se consideraría en la psiquiatría y en la psicología como una relación insana. Entonces, si yo quiero decir o yo quiero entablar una comunicación verdadera con alguien, tengo que hablar, obviamente, pero también tengo que escuchar. La oración me permite a mí hablar, expresar al Padre lo que yo tengo dentro de mi corazón o en mi mente. Pero a la misma vez, en la comunicación existe que la contraparte pueda hablarme a mí. Esa es la verdadera comunión. Esa es la verdadera relación. Y en eso es que quiero empezar este estudio, porque de ahí es que parte todo. Eventualmente, cuando ya nosotros hemos entendido el discurso de la relación verdadera, de la comunicación verdadera,
Después que hayamos entendido todo eso, tenemos que entender de que Yeshua, como parte de ese círculo que nos va a ayudar a que nosotros ganemos la vida eterna, hay que entender qué es lo que él dice y qué es lo que él enseña con relación a la palabra del Eterno. Y mira lo que dice Yeshua con relación a este tema. En este libro de Yohanan o Juan, Yeshua en el capítulo 8, en un enfrentamiento que tiene con estos judíos, recordemos que Yeshua era un judío, él era un israelita, un hebreo. Por ende, lo que él está compartiendo aquí se lo está compartiendo a su propio pueblo, los cuales también eran judíos, pero que por el tiempo entre ellos mismos formarían una especie de culto religioso, lo que hoy en día se conoce como sectas, sectas religiosas dentro del propio pueblo de él. En este caso, él estaba hablando con una de las sectas que existían en ese momento. Eran la secta de los Perushim o los fariseos. Y en el capítulo 8, vamos a leer en el verso 31 en adelante. Y mire lo que dice el mismo Yeshua enfrentando a esos religiosos o a estos líderes religiosos de su entonces, estos judíos. Dice, entonces Yeshua les dijo a los yehuditas o a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi mensaje, noten que él dice, no en lo que ustedes creen, no en lo que ustedes sienten en su corazón, sino en mi mensaje. Entonces yo tengo que conocer el mensaje de Yeshua para conocerlo a él y obviamente conocerlo al Padre o conocer al Padre. Y dice, en mi mensaje serán verdaderamente mis discípulos. O sea, no hay otra forma diferente de ser discípulo o estudiantes de Yeshua. No hay otra forma. ¿Cómo yo me hago discípulo de Yeshua? Conociendo su mensaje. No hay otra forma. Aunque usted quiera decir lo que quiera, aunque usted quiera hacerlo como usted, no hay otra forma. Yeshua es claro, está diciendo, el que conoce mi mensaje. Entonces hay que saber dónde está su mensaje. Y él sigue diciendo esto. Obviamente su mensaje está en la palabra. Pero vamos a ver qué más dice. Él dice, y conocerán la verdad. Algo bien interesante que él resalta es esto, y conocerán la verdad. O sea, ¿quieren ser mis discípulos? Conozcan mi mensaje. Y ese mensaje les va a ayudar a conocer la verdad. Dice, conocerán la verdad. Y se lo está diciendo a esos fariseos que tenían su propia religión establecida. Tenía sus propias doctrinas establecidas, sus propias tradiciones, sus propias costumbres, la propia forma de ellos de supuestamente servir a Dios, al Eterno. Y él le dice, conocerá la verdad y la verdad los hará libres. Y dice, ellos le respondieron, somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú llegarán a ser libres? Obviamente ellos que eran supuestamente seguidores de Dios, servidores de Dios, pero ya nosotros hemos estudiado de que ellos no servían a Dios, al Eterno, por medio de las escrituras, sino por medio de sus tradiciones, por medio de lo que ellos creían que era la mejor forma de servir a Dios, pero no por medio de lo que Dios ya les había dado desde el principio. Ellos no estaban sirviendo a Dios por lo que Dios le había ya dado en la escritura. Ellos estaban sirviendo a Dios en lo que ellos creían que era lo correcto, o sea, por las tradiciones. Y Yeshua les dice de esta manera, presta atención. Y dice, Yehoshua le respondió, en verdad les digo que todo el que practica el pecado, y ya sabemos lo que es pecado según las escrituras. Las escrituras nazarenas nos dicen en la primera carta que escribe Yohanan o Juan, capítulo 3, que pecado es la transgresión de la Torá, de la ley. O sea, que cualquier persona que desobedece la ley es un pecador. Y Yeshua le está diciendo, a ellos están desobedeciendo el mandamiento de Dios, la ley de Dios. Dice, todo el que practica el pecado, o sea, todo el que desobedece la Torá, es esclavo del pecado, de la desobediencia. Y dice, el esclavo no permanece en la casa para siempre, el hijo sí permanece para siempre. Así que,
Si el Hijo los hace libres, porque el único que nos puede hacer libres de estar desobedeciendo, porque hay que ser realistas, ya lo hemos estudiado, nosotros como humanos no vamos a poder obedecer con nuestras propias fuerzas, no vamos a poder. Entonces necesitamos del Hijo, ¿para qué? Para no solamente ser perdonados, pero para poder nosotros ahora andar en obediencia al Padre. Ya no conforme a mis emociones y mis sentimientos, pero conforme a la voluntad del Padre. ¿Y qué dice Yeshua? Dice, si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. Dice Yeshua, sé que ustedes son descendientes de Abraham. O sea, Yeshua reconoce así, ustedes son hebreos, ustedes son israelitas, ustedes son judíos. Pero dice, procuran matarme. ¿Y qué estábamos hablando anteriormente? Que ellos, Yeshua le estaba mostrando que ellos eran pecadores. Ellos decían, no, nosotros no somos pecadores, nosotros no desobedecemos la Torá. Y Yeshua dice, claro que sí, ustedes me quieren matar. Yo siendo judío como ustedes, siendo israelita como ustedes, siendo hebreo como ustedes, ustedes me quieren matar. ¿Y qué dice el mandamiento? No asesinarás, no matarás. Ustedes quieren matarme, están violando el mandamiento, están violando la Torá, están transgrediendo la Torá. Y Yeshua le dice, ¿quieren matarme? ¿Y qué dice? Mire esto. A mí, un hombre que les he hablado la verdad, que oí de parte de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. O sea, ellos estaban haciendo cosas que creían que era lo correcto, pero resulta que no. Estaban haciendo obras que ellos pensaban que eran correctas, que eran agradables a Dios. Pero resulta que delante de Dios no. ¿Por qué? Porque Dios no les había mandado eso. El eterno creador no les había dicho, haz eso. Y ellos estaban haciendo cosas y ustedes ya saben cuáles son. Los que han estado conmigo estudiando, nos hemos dado cuenta que ellos estaban siguiendo tradiciones. Tradiciones que ellos habían creado durante muchos siglos. Y Yeshua los estaban enfrentando y les decía, ustedes están violando el mandamiento de Dios, la Torá de Dios, por sus tradiciones. ¿Qué más dice? Ustedes hacen obras de su padre. Ahora mire cómo les va a decir. Yeshua reconoce sí que ellos son hijos de Abraham, pero dice que por estar haciendo esas obras que son tradiciones y que esas tradiciones niegan el mandamiento de Dios, se constituyen hijos de su padre y él les va a decir su padre el Satán, o sea, en griego el diablo, diabolus, transliterado al español diablo, que la traducción en español claramente sería enemigo. Y dice, ellos dijeron, nosotros no hemos nacido de fornicación, tenemos un solo padre, Dios o Elohim en hebreo. Entonces Yeshua les dijo, si Elohim o Dios fuera su padre, o sea, si Dios fuera su padre, conforme al mandamiento por yo ser judío, ustedes me amarían, porque yo he salido y he venido de Dios. Yo no he venido por mí mismo, sino que Él, o sea, Dios, me envió. ¿Por qué no comprenden lo que digo? ¿Por qué no quieren oír mi palabra? Ustedes son de su padre el diablo. En griego, diablo es en griego. En hebreo, Satán. En español es enemigo o acusador. Mire lo que le dice Yeshua a aquellos que practican una tradición, una costumbre que Dios no ha mandado y que esa costumbre y tradición inclusive niegan los mandamientos de Dios. Los pone en la categoría de ¿qué? De hijos del Satán. Mire, yo les he hablado a ustedes en muchas ocasiones que ciertamente hay tradiciones que no son malas, tradiciones que no niegan el mandamiento de Dios, tradiciones que hemos heredado por la cultura en que nosotros hemos crecido. Por ejemplo, el que nació en Venezuela tiene su cultura, el que nació en Colombia, el que nació en Salvador, el que nació en Ecuador, el que nació en México tiene su cultura, tiene sus tradiciones y no todas las tradiciones son malas.
Pero no quiere decir que entonces, ahora como creyentes, todas esas tradiciones vamos a practicarlas, porque hay muchas tradiciones que contradicen el mandamiento del Eterno. Y para aquellos que quieren ser parte de la familia de Dios, aquellos que quieren ser parte, como dice Pablo, del olivo natural, debe de deshacerse de esas tradiciones. Y hemos estudiado durante todo el tiempo cuál fue la suerte de Israel cuando adoptó tradiciones y las mezcló con el mandamiento de Dios. Lo hemos visto desde el principio, desde que ellos salieron de Egipto. ¿Qué fue lo que les pasó a ellos por seguir rebeldemente, obstinadamente, siguiendo en tradiciones de hombres? ¿Cómo es que Dios los desechó? ¿Cómo es que Dios dividió a la nación, echó a 10 tribus al exilio y después las 2 tribus que quedó, los judíos, los echó de su tierra eventualmente por seguir empecinado en tradiciones? Y Yeshua le está diciendo a ellos, ustedes son hijos de su padre, el Satán. Mira lo delicado que es esto. Y esto no lo digo para que nosotros entremos en algún miedo morboso, no, ese no es el objetivo. El objetivo es que analicemos y que sentemos cabeza. El mensaje a veces se vuelve un poquito como tenso y la intención no es hacer sentir a nadie mal, pero la realidad es que la verdad y sobre todo la verdad de la palabra incomoda. Pero el incomodar puede causar 2 cosas: de que yo reconozca que estoy en un error y le pida ayuda a él para que me ayude en el proceso de salir de ese error, o seguir enojado e ir siguiendo el camino de la perdición. Eso es lo que puede causar. Y la intención no es que la persona se incomode y se quede ahí, pero cada persona es individual en tomar las decisiones que le puede corresponder. Pero la intención no es hacer sentir mal, sino despertar la conciencia o despertarnos la conciencia y decir, Padre, estoy o he estado equivocado. Si es que realmente la conciencia se le despertó, y esperemos que sí. Y dice el mismo Yeshua, mire esto, en el verso 44, ustedes son de su padre, el Satán, el diablo, y quieren satisfacer los deseos de su padre. O sea, ustedes quieren hacer lo que a ustedes quieren, que es lo que el Satán quiere que ustedes hagan, pero no es porque el padre lo manda. ¿Y qué dice? Dice, él ha sido homicida desde el principio y no se ha basado en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, y aquí hace un énfasis, recordemos que esto es una lucha, por decirlo de alguna forma, entre la mentira y la verdad. Usted no puede decir, oh, pero es que sí, no es verdad eso, pero no importa. Y ahorita vamos a seguir hablando a qué me voy a referir. Entonces Yeshua le está diciendo, el mentiroso es el Satán. El que sigue una mentira es discípulo del Satán. Y dice, de lo suyo habla porque es mentiroso, padre de mentira. Por favor, recuerden eso. Aquí Yeshua está teniendo una lucha entre la verdad que él está presentando y la mentira que los fariseos estaban sustentando. La mentira de la tradición. ¿Y qué más dice? 45. Pero a mí, porque les digo la verdad, no me creen. Y esto es algo como que se ha vuelto muy popular. Las personas se le animan cuando se le da el discurso acerca de un dato objetivo e histórico que es verdad, usualmente lo rechazan. No, pero es que mi tradición, mi costumbre es esta. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo sigue eso. Entonces, ¿qué de malo hay ahí? Se molestan y es comprensible que se molestan. Porque es verdad, la verdad en la mayoría de los casos incomoda. Eso es una realidad. La verdad incomoda. Eso es indubitable. Pero volvemos de nuevo a decir,
esa verdad me ayuda a tomar las decisiones más correctas, o mejor dicho, las decisiones correctas. Y dice, ¿quién de ustedes me haya culpable de pecado? O sea, de desobediencia de la Torá. Obviamente, ninguno de los religiosos lo podía demostrar y por eso es que Yeshua le dice eso. Y dice, y digo la verdad, porque ustedes no me creen. El que es de Dios, mire esto, el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Es importante de ir a la raíz de todo. ¿Cuál es la raíz de todo? La palabra. La palabra desde principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis, no un verso por acá, no un verso por allá, ¿verdad? Sino desde Génesis hasta Apocalipsis. Y si hay que utilizar los recursos de la historia, se utilizan para ver lo que muestra, pero hay que escuchar la palabra de Dios, lo que es la suma de la palabra, como dice el salmista. La suma de tu palabra es verdad. ¿Y qué dice? Dice más adelante. Por eso ustedes no las escuchan, porque no son de Dios. Así de sencillo. Los judíos le respondieron, o sea, los fariseos, no decimos con razón que eres somronita, o sea, samaritano, y que tienes un demonio. Yeshua respondió, yo no tengo un demonio, sino que honro a mi Padre, pero ustedes me deshonran. Yo no busco mi gloria, hay quien la busca y la juzga. En verdad les digo que si alguna practica mi mensaje, nunca verá la muerte para siempre. Así de que Yeshua apela a ese principio, el principio de la verdad. Y el principio de la verdad se basa en conocer al Padre y al Hijo a través de la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Aun cuando eso afecte nuestras emociones, aun cuando eso afecte nuestros sentimientos, aun cuando eso afecte nuestras tradiciones y costumbres. Recuerde de que estamos saliendo del mundo, porque este sistema nos tiene atrapado. Este sistema tiene atrapado a casi toda la población y la gente no se da cuenta. La gente tristemente va como borreguitos, tristemente, y lo digo con tristeza porque va como borreguitos a un despeñadero. No se dan cuenta de la situación. Vamos a ir a un pasaje de Yohanan Marcos, capítulo 7. Recuerda lo que estábamos hablando de que Yeshua, cuando le estaba diciendo esto, estos judíos fariseos o perushim, él les era atacando sus tradiciones, sus costumbres que dañaban el mandamiento del Eterno o que negaban el mandamiento de Dios. Mire lo que le dice Yeshua, porque es casi el mismo discurso o la misma situación que ellos están viviendo aquí. Vamos a ir desde el verso, vamos a leer desde el verso 1. Mire esto. Se darán cuenta que Yeshua no estaba en contra del mandamiento o de la instrucción o de la Torá del Eterno, o de la ley, si le quiere llamar así, sino de las tradiciones que se habían creado en ese momento, que iban en contra del mandamiento. Y dice en el verso 1, entonces se juntaron a su alrededor los perushim o los fariseos, que eran los religiosos, eran los guías religiosos de ese momento, y dice, y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Ellos vieron que algunos discípulos de él estaban comiendo pan con las manos impuras, es decir, sin lavar, cosa que no era prohibido por el mandamiento o por la Torá. Pues los fariseos y todos los judíos, si no se lavaban las manos hasta la muñeca, no comen, porque se aferran ¿a qué? A tradiciones de los ancianos. Esto no se encuentra en el mandamiento de la Torá o de la ley, sino es una tradición que ellos tenían, como muchos de nosotros tenemos tradiciones que no son malas, hay otras que sí. Bueno, ellos tenían esta tradición y lo habían elevado al grado del mandamiento, inclusive más del mandamiento. Y mire lo que dice,
Cuando vuelven del mercado, si no se lavan, no comen. Y hay muchas otras observancias que aceptaron, como los lavamientos de las copas, de los jarros y de las vasijas de bronce, que no se encuentra en el mandamiento de Moisés. De modo que los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan de acuerdo a la tradición de los ancianos? ¿Se dan cuenta? A la tradición de los ancianos, no al mandamiento, sino a la tradición de los ancianos. Y dice, sino que comen pan con las manos impuras. Y él le respondió, bien profetizó Isaías y Esaías. O sea, Isaías, que era un profeta judío, había profetizado acerca de estos judíos religiosos que guardaban la tradición más que el mandamiento. Y Yeshua le dice, bien profetizó Isaías acerca de ustedes. Hipócritas, le dice. Eso es el Eterno diciéndole a Isaías que dijera esto a estos judíos. Hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Mucha gente, como ya había dicho, se llena su boca y dice, te amo Dios, te sirvo Dios, te honro Dios, pero su corazón demuestra, o sus actos demuestra todo lo contrario con relación al obedecer a Dios, al obedecer a ese Elohim, a ese Dios verdadero, a su palabra. Y es triste de verdad de corazón, es triste porque lloramos con canciones, nos tiramos al piso diciendo yo te amo, y hasta nos arrancamos en muchas ocasiones los pelos de nuestra cabeza diciéndole te amo. Pero ¿hacemos la voluntad del Padre? Yo recuerdo, aunque suene jocoso, personas decir en forma chistosa o jocosa, un novio decirle a su novia, yo por ti te bajaría la luna, yo por ti alcanzaría 20,000 estrellas. Y de repente la novia le dice, mañana me va a visitar. Dice, bueno, si no llueve, sí. Entonces, ¿hasta dónde puede uno quedarse a medias con todo lo que dice? Eso es lo que tenemos que pensar antes de decir, Dios, yo te amo. ¿De verdad me amas? ¿O de verdad amas a Dios? ¿De verdad lo amas? ¿Haces lo que la palabra de Él dice o haces lo que tú crees? Eso es lo que debemos nosotros analizar. Y el mismo Yeshua dice, presten atención, y dice, y en vano me rinden culto, o sea, servicio, enseñando, presten atención, como doctrina, o sea, como enseñanza, preceptos de hombres. Hay personas que corren a hacer un sinnúmero de cosas que no se encuentran como mandamiento en la palabra. Pero es que lo dijo el pastor fulanito de tal, o lo dijo el sacerdote, lo dijo el rabino, lo dijo el maestro, lo dijo el profeta, lo dijo el evangelista, lo dijo. Ok, pero está en la palabra. Eso está respaldado en la palabra. Quiero hacer una aclaratoria. No quiero decir con esto que respetemos a una persona que habla, porque si habla y esto está respaldado por la palabra, bendito sea el Eterno. Pero si se dice o alguien dice A y resulta que Dios dice B, entonces sí tengo que pensarla dos veces. Con respeto, pero tengo que pensarla dos veces. Y Yeshua le dice a ellos, enseñando como doctrina preceptos de hombres. Porque ustedes, y aquí está la otra clave, porque ustedes dejan, abandonan, se apartan de los mandamientos de Dios, de Elohim, o sea, de la Torah, y se aferran a la tradición de los hombres. Y que dice en el verso 9, y añadió,
diestramente desechan ustedes el mandamiento de Dios, de Elohim, para establecer su tradición. El punto aquí es que muchas personas tienen por sentados ciertas enseñanzas creyendo que es palabra de Dios cuando no se encuentra como mandamiento en la palabra de Dios. No se encuentra por ningún lado que es palabra del Eterno. Y estamos haciendo cosas que creemos que es correcto, aunque se sienta bien, y muchas de las personas dicen, es que me siento bien. No puede ser malo. Si me hace sentir maripositas aquí en la barriguita, no puede ser malo. Aunque sienta maripositas en la barriga, en el corazón, en el cerebro, donde usted quiera, y va en contra o no está en la palabra, entonces tengo que analizar eso, tengo que replantearme todo el sistema que yo creo. Tengo que analizar si eso que yo creo es verdad o no. Tengo que buscar en las escrituras para ver si eso que se me ha dicho es verdad. Y teniendo en cuenta lo que le dijo Pablo a Timoteo en la segunda carta que él escribe, en el capítulo 3, desde el verso 15, que dice, toda la escritura es inspirada por Elohim, por Dios. ¿Útil para qué? Para enseñar, redarguir, instruir, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea preparado para toda buena obra. Tengo que tener toda la escritura respaldándome en lo que yo digo, en lo que yo hablo, en lo que yo enseño. Tengo que tener el respaldo. Que si hay algún verso que me contradiga, entonces tengo que replantearme todo lo que yo creo. Ya con esto cierro libro de Yohanan Marcos, capítulo 7, verso 9. Y añadió, hablando Yeshua, ciertamente desechan ustedes el mandamiento de Elohim para establecer su tradición. Sea fuera de nosotros, sea alejado de nosotros ese pensamiento, que nunca esté en nosotros el pensamiento de seguir tradiciones que contradigan la palabra del Eterno, que niegan la palabra del Eterno, que es una mentira y una falsedad. Y si lo hemos estado, pidámosle perdón al Padre. Y si lo estamos y consideramos ser parte del pueblo de Dios, el pueblo del Eterno, entonces pidámosle al Padre que nos dé la humildad, no solamente para rechazarlo, pero para cambiar nuestra mente, que nos ayude, aún inclusive cuando nuestras familias se pongan en contra de nosotros, no porque querramos, sino por la situación, o que nuestros conocidos o aquellos que se llamaban ser hermanos se oponen. Nosotros no doblamos nuestros brazos para satisfacer lo que otros quieren, más bien satisfacer o hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Así de que hasta ahí dejo el estudio